Seguimos, por supuesto, trabajando sobre el capítulo 4 de la carta a los Efesios, en donde el apóstol Pablo dice a la iglesia, a nosotros nos dice, que somos uno, primero. Eso fue muy importante, lo hablamos desde hace como 3 o 4 clases que venimos hablando de eso. Primero el apóstol Pablo dice, señores, somos uno en Cristo, nada nos puede separar. Y luego empieza a hablar de los dones, y ustedes saben que hay algunos dones que tienden a separarnos, porque hay grupos dentro de los cristianos que creen que los dones se expresan de una manera, se expresan de otra, algunos dones terminaron, otros no terminaron nunca. Entonces eso como que a veces nos separa un poco, y la Biblia dice, no, señores, no tienen que separarse, somos uno en Cristo, aunque podamos ver las cosas desde distintos ángulos. Y estuvimos estudiando dos de los dones tal vez más controversiales, que era el de apóstol y el de profeta. Y ahora parecería que vienen los dones mencionados por Pablo, los tres más fáciles, maestros, evangelistas y pastores. Estamos todos de acuerdo en eso. Pero hoy vamos a ver dos de esos dones, vamos a dedicar la clase a dos de esos dones que menciona Pablo, y van a ver que no es tan simple, que no es tan fácil, que hay cosas que no vimos, o que muy probablemente no vimos, ninguno de los que estamos aquí y ninguno de los que nos está mirando a través de las cámaras, porque solamente haciendo una lectura muy profunda, y no solo una lectura de la carta que Pablo le escribe a los cristianos que estaban en la ciudad de Éfeso, sino el mismo tema manejado por Pablo, escribiéndole a otras iglesias, pero sobre lo mismo. Entonces Pablo usa otras palabras, otras expresiones, otros ejemplos, y nos ayudan a entender la idea. Por eso tratamos de estudiar la Biblia en contexto. Entonces primero lo que vamos a hacer es que vamos a leer otra vez el pasaje, aunque ya lo leímos 40 veces, lo vamos a leer de nuevo, porque estamos estudiando este pasaje. Y no hay un estudio bíblico si no leemos la Biblia. Aunque hay muchos que sí quieren hacer estudios bíblicos sin leer la Biblia, pero no es un estudio bíblico. Vamos a leer el pasaje entonces. Dice Efesios 4, del 11 al 13, que es el párrafo que estamos estudiando y que es un tema destacado de la primera parte de este capítulo 4. Y dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, ya los vimos en las clases pasadas, podemos ir a verlo a las clases pasadas. Luego dice los evangelistas y los pastores y maestros. Y luego dice, ellos, todos los mencionados, los que tienen esos dones, dice, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. O sea que el Espíritu Santo da esos dones, esos regalos a personas dentro del cuerpo, precisamente para que esas personas ayuden a la edificación del cuerpo. El concepto de la edificación, que no lo íbamos a ver hoy, pero lo quiero volcar ahora porque también es muy importante, porque tiene que ver con este concepto de unidad. Cuando uno piensa en el concepto de edificar, pensemos en una pared con distintos bloques, con distintos ladrillos, o como los llamen, o como los llamemos, o como los llamen en sus países. Cada bloque no se apoya sobre otro bloque, y luego sobre otro bloque, y luego sobre otro bloque, porque haríamos la pared muy débil. Edificar una pared es poner dos bloques y uno en medio de esos dos, trabando, y luego otro aquí en medio de los otros dos y otro arriba en medio de los otros dos, o sea que un bloque siempre apoya en dos. De esa manera, los que trabajan en la construcción dicen que la pared se traba. Entonces usted la empuja y no se cae porque se forma un solo bloque cuando un ladrillo, un bloque se apoya en dos. Siempre el concepto de edificación es este, entrelazados. Entonces Pablo dice, los distintos dones que se les da a distintas personas tienen el objetivo de que ustedes crezcan, pero crezcan entrelazados, crezcan como una pared trabada, crezcan como un bloque, no crezcan simplemente como ladrillito sobre ladrillito sobre ladrillito sobre ladrillito, que con un empujón se caen todos los ladrillitos.
como si fuera un castillo de naipes. Estamos hablando, el concepto de la edificación es 1/2, 1/2, trabado. Los dones son para edificar de esa manera la iglesia, como un cuerpo trabado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hablamos entonces que dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Luego entonces dice, es decir, el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese proceso, dice el apóstol, continuará. O sea, esos dones deben continuar mientras que ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Eso significa que mientras que estemos en esta tierra, esa función de esos dones debe continuar. Por eso cuando nosotros hablamos de apóstoles y profetas, vimos cómo continúan hoy. Que ese es uno de los temas complicados. ¿Terminaron, no terminaron? ¿Qué poder tienen? ¿Dónde están? ¿Para qué sirven? Ya lo vimos en las clases pasadas. Si no la vieron, búsquenla. Pero hoy, entonces, tenemos que hablar primero de los evangelistas. Parece algo simple. Evangelistas, don de evangelista, predica el evangelio. La hicimos fácil, siempre la hacemos fácil. Entonces decimos, don de evangelista, a ver, don de evangelista, Billy Graham, don de evangelista, Luis Palau, don de evangelista, Alberto Motesi, don de evangelista, Carlos Anacondia, don de evangelista, el pastor de la iglesia. Es fácil. No, no es tan fácil. No. Ahí donde tenemos el puntito. Entonces, primero vamos a ver que la Biblia menciona 4 evangelistas, pero son los que escribieron el evangelio. No necesariamente tenían el don de evangelistas, escribieron el evangelio. Acá hay un detalle sumamente importante, ¿no? Fíjense, son los autores de los evangelios, por supuesto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hay un detalle que cuando estudiamos la Biblia tenemos que darle importancia a estos detalles. En los escritos originales, Mateo, Marcos, Lucas y Juan no figuran como otros escritos de la época. Uno podía ir y ver, y lo puede hacer hoy en día, y ver el Evangelio de Tomás, el Evangelio de San Irineo, el Evangelio de Santiago. Hay otros evangelios que figuran con la palabra de en el original. El Evangelio de San Irineo, un ejemplo, ¿no? Está todo bien, es un escrito de esa persona. Pero los 4 evangelios no figuran con la palabra de en el original, figuran con una expresión que se llama kata, una palabra kata que significa según. Entonces es el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas. No es el Evangelio de Lucas, es el Evangelio según San Lucas. La diferencia es que es el Evangelio de Jesucristo contado por Lucas, por el doctor Lucas. El Evangelio de Jesucristo contado por Marcos, contado por Juan, contado por Mateo, pero no es el Evangelio de Mateo. Entonces, esa parte es sumamente importante para entender las diferencias. Estamos hablando del Evangelio de Jesucristo contado por algunos de sus discípulos. Eso como para arrancar, como para tenerlo en mente. No es algo que nos va a cambiar la vida, pero digamos, es para tenerlo en mente porque esto va a ayudar en lo que viene después. La palabra evangelio proviene del griego evangelium. Significa buenas noticias, pero está compuesto por 2 palabras pegaditas en el idioma original, en el griego. La palabra eu, que significa bien, por eso es eu, etc. Y luego angelus, que significa mensajero. Entonces, el concepto pegado de evangelismo, evangelium, significa mensaje de buenas noticias o un mensaje bueno,
o un mensaje de cosas buenas. Esa palabrita eu es muy importante, pero muy, muy importante. No hay un evangelio que no sea de cosas buenas. Y acá me voy a salir del tema y les voy a decir, si ustedes alguna vez escuchan a una persona que está predicando el evangelio y está pegándole palo a la gente y hablando de que se van a morir y van a reventar en el infierno y los va a quemar el Satanás y por eso... Eso no es el evangelio. No está predicando el evangelio, está metiendo miedo. El evangelio siempre es misericordia, siempre es buena noticia, siempre, siempre desde el monte Calvario, no desde el monte Sinaí. Hubo una época en que todo era desde el monte Sinaí, el Antiguo Testamento. Rayos y truenos, pero el monte Sinaí en el Nuevo Testamento ya no está. Ahora es el monte Calvario, es misericordia, es pago, ya está pago. Ese es el evangelio, buenas noticias. Entonces, la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que nosotros usamos, NTV de la Biblia, en este curso, traduce la palabra evangelio literalmente, definitivamente por buenas noticias. No está la palabra evangelio en esta Biblia, directamente pone buenas noticias, para evitar confusión. Es una buena noticia el evangelio, es un mensaje feliz. Vamos a seguir adelante. Estos son todos conceptos que tenemos que tener grabados. La raíz, esta bueno, eu, está en muchas palabras del español que nosotros usamos constantemente. Eutanasia. ¿Sabe lo que significa? Una buena muerte. Eu es bueno. Buena muerte. Eufemismo es una palabra del español, no es muy usada, pero eso quiere decir que se usa una palabra que no sea tan fea para describir algo, ¿no? Hay numerosas bajas civiles. Es un ejemplo, en vez de decir hay muchas muertes, dice hay muchas bajas civiles. Eso significa eufemismo. Es decir bien algo malo, pero decirlo de una manera positiva, aunque es malo, pero decirlo de una manera positiva, eso se llama eufemismo. Eulalia es un nombre viejo, no se usa mucho Eulalia, pero significa la que habla bien, porque es esa palabrita eu. En el idioma español se usa mucho, lo que pasa que nosotros no sabemos, no las identificamos con ese eu, pero ese eu es fundamental cuando se habla de evangelio. Y vamos a seguir avanzando en este concepto, porque secularmente también se utiliza esta palabra, o se utilizaba mucho esta palabra, porque luego del periodo cristiano, la palabra evangelio tomó como el cristianismo se adueñó de la palabra evangelio. Pero es una palabra que siempre fue muy utilizada. Fíjense que cuando algún ejército, como está aquí en la pantalla, había logrado una victoria sobre el enemigo, el país era recorrido por heraldos, o sea, por personas a caballo, no tenían radio, no tenían televisión, ni mucho menos internet, ni periódicos. Entonces, ¿cómo daban la buena noticia? Era un heraldo, que era un hombre arriba de un caballo, pasando por la calle principal del pueblo y gritando, ¡nuestro ejército ganó! ¡Nuestro ejército ganó! Eso era el evangelio. Él estaba dando la buena noticia de que el ejército había ganado. Y se usaba esa palabra. Hay otras cosas cuando había noticias como que un César subía al trono o que llegaba a la ciudad. El César venía a visitar una ciudad, entonces antes de él llegaba un jinete gritando por las calles, viene el César, salgan a recibirlo. Eso era el evangelio. Incluso fíjense este detalle, en una lápida en el año 9 antes de Cristo, hallada en la ciudad de Pirene, en Asia Menor, hablaba del nacimiento del emperador Augusto y aparece esta inscripción en esa lápida. El día del nacimiento del dios Augusto fue para el mundo el comienzo de un evangelio. Está escrito en la lápida. El nacimiento de Augusto fue para el mundo una buena noticia. Entonces ya tenemos en mente esto. Cuando hablamos de evangelio, hablamos de buena noticia. Buena noticia, siempre, siempre. El evangelio es misericordia.
Fíjense, Jonás 4:2 dice Jonás le decía a Dios, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, dice, y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Por supuesto, Jonás estaba reconociendo esto en otro contexto, ¿no? Pero él dice, yo sabía que los ibas a perdonar. Yo sabía que los ibas a perdonar, que me mandabas a mí a predicarles castigo, pero que no eres un Dios que castiga. Dice, me mandabas a mí a predicar condenación, pero no eres un Dios que condena. Estaba diciendo Jonás en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios siempre anunció buenas noticias. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento nadie había pagado por nuestras culpas. Y Dios es justo. Pero ahora en el Nuevo Testamento tenemos a alguien que nos justificó, que pagó por nuestras culpas. Entonces la buena noticia es completa. La buena noticia es un globito ya entero, porque Él pagó, entonces la buena noticia es completa. Fíjense Gálatas 3:8. Es más, dice, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles, o sea, a los no judíos, por causa de su fe. No por causa de su nacimiento, declararía justos a la gente, pero por su fe, no porque hayan nacido bajo el nombre de judíos. Dice, Dios anunció esa buena noticia, o sea, Dios anunció ese evangelio a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán benditas por medio de ti. Ahora, si seguimos avanzando, vemos que Jesús también anuncia buenas noticias. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia, otras versiones dicen mientras predicaba el Evangelio, y esta versión dice mientras predicaba buenas noticias, en el templo los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Cuándo? Cuando estaba predicando buenas noticias. El Evangelio siempre es buenas noticias. Los creyentes anuncian buenas noticias, así que los creyentes que se esparcieron predicaban el Evangelio. Dice Hechos 8:4, la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Estamos hablando del don de evangelistas, y ustedes me preguntarán de qué estamos hablando. Ahora vamos a llegar, pero primero tenemos que sentar algunas bases para entender lo que viene ahora. La palabra evangelista como predicador de la buena noticia, aparece 3 veces solamente en el Nuevo Testamento. 3 veces. Hechos 21:8, y voy a leer de la Reina Valera 60, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Luego Hechos 8:12, también de la Reina Valera 60, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe anunciaba el Evangelio. Luego 2 Timoteo 4:5 dice, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, que era su amigo joven, le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Acá estamos hablando de gente que tenía un don muy particular. Felipe era un evangelista. Timoteo también. Predicaban el evangelio. Felipe masivamente predicaba el evangelio. Tenemos historias fabulosas de Felipe predicando el evangelio. Pero bueno, quiero que vayamos teniendo todas estas cositas en mente. Porque vamos a entrar en el tema complicado. La diferencia entre el don de evangelista y el mandato a evangelizar. Porque hay 2 cosas. El apóstol Pablo dice, a algunos les dio el don de evangelistas, pero Jesús nos dice a todos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Jesús dice, a todos nos dice, señores, vayan por todo el mundo. Y vayan, en el original, no es un
vayan a una ciudad a predicar el Evangelio. En el original es un verbo que habla de continuidad. Mientras van, sería la traducción más exacta. Mientras van, prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces quiere decir, mientras viven, prediquen el Evangelio a toda criatura. Es un mandato, no es un don. Absolutamente a todos. Es una orden. Vayan y prediquen el Evangelio. Pero sin embargo, en Efesios 4 leemos, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los evangelistas, que tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Entonces tenemos que hay evangelistas que tienen un don para ser evangelistas. Y los demás somos evangelistas, porque tenemos la orden de predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio es simplemente dar la buena noticia. El evangelista da la buena noticia y tiene un don para hacerlo, y todos los demás damos la buena noticia y no tenemos un don para hacerlo, pero sí tenemos una orden de hacerlo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser? ¿Son órdenes o son dones? Y aquí está la gran clave, que después se va a repetir con otros dones. Y fíjense este detalle. Una persona que tiene el don de evangelista es una persona llamada y equipada por Dios para motivar y entrenar a los cristianos a predicar el Evangelio. Porque, fíjese lo que dice el apóstol Pablo cuando habla de este tipo de dones, como el de evangelistas. Vamos a ir para atrás de nuevo. Dice, los evangelistas, Efesios 4, lo que leímos al principio de la clase, dice, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. No le está diciendo a este evangelista que tiene la responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura, no. Porque la responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura la tenemos todos, con don o sin él. Pero los que tienen el don de evangelistas tienen una responsabilidad extra, que es la de motivar a la iglesia al evangelismo, entrenar a la iglesia al evangelismo, ser voceros de la iglesia muchas veces en evangelismo. Cuando hay una actividad evangelística, alguien tiene que ser el que hable de parte de la iglesia. Ese es el que tiene el don, el que entrena, el que lidera, el que dirige en evangelismo. Pero todos tenemos la orden de evangelizar. Y cuando nosotros tenemos la orden, la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Ok, ahora, cuando nosotros... Espéreme, vamos a llegar acá nada más. Cuando nosotros tenemos, y lo vamos a ver un poquito más adelante con otro de los dones, cuando tenemos la orden de comunicar la buena noticia a toda criatura, no tenemos el don de hacerlo, pero sí en la iglesia el Espíritu Santo le dio a algunas personas el don para entrenarnos a nosotros en cómo hacerlo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Puso a los evangelistas con el don de evangelismo para que nos entrenen, nos edifiquen, nos instruyan, nos motiven. Y ahí tenemos los evangelistas que tienen un don particular y todos los demás que tenemos un mandato, una orden de llevar el evangelio. Los dos, la misma orden, pero unos están capacitados para liderarnos en esa área. Entonces, cuando hay alguien que sobresale en evangelismo, porque tiene ese corazón especial para predicar el evangelio, es el que nos lidera, es el que nos guía, pero todos somos responsables de hacerlo. Nos mandó absolutamente a todos a predicar el evangelio. Las buenas noticias. Las buenas noticias, lo vamos a ver en otro don, se predican básicamente o desde la base de un buen testimonio. No tanto del hablar, aunque por supuesto la Biblia dice
¿Cómo conocerán si nadie les lleva la palabra? Pero sobre la base de un buen testimonio. El mundo va a creer cuando nos vea unidos. El mundo va a creer cuando tengan alguien a quien seguir, porque los respeten por su fe, por su testimonio. Ese es el contexto de toda la Biblia. Ahora vamos a ir, porque después se unen, por eso quiero seguir avanzando rapidito. En lugar de pasar ahora a los pastores, vamos a dejar los pastores para el final y vamos a pasar a los maestros. Porque los maestros están muy parecidos con los evangelistas y van a ver por qué. La palabra traducida como maestro en griego, didáscalo, que literalmente significa el que enseña. Maestro, el que enseña. Ahora, hay dos tipos de maestros, según la Biblia, y los vamos a leer. Los que enseñan a los creyentes y los que enseñan a los no creyentes. Entonces, hay un maestro hacia adentro y hay un maestro hacia afuera. Como también hay, por decirlo así, evangelistas que tienen un don y evangelistas que tienen una orden de serlo. Con maestros hay dos líneas, dos ramas, y vamos a verlas rapidito. El don espiritual de la enseñanza de maestro es uno de los dones del Espíritu Santo para el fortalecimiento de la iglesia. Porque cuando el apóstol Pablo está hablando del maestro, dice lo mismo, para fortalecer la iglesia. Para fortalecer la iglesia. Entonces hay un maestro hacia adentro. El don es hacia adentro, es hacia la iglesia. Es un maestro hacia la iglesia. Porque Dios puso ese don en algunos para fortalecimiento del cuerpo, o sea que es hacia adentro. Fíjense, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, a los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros, dice, y ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Eso significa que acá está hablando de un maestro que es de la iglesia hacia la misma iglesia, para fortalecerla, para edificarla, para liderarla. Pero también hay una orden de enseñar. Hay un don de enseñar, el don de maestro, porque maestro significa el que enseña, es un don de enseñar, pero también hay una orden. Porque Mateo 28, 19 y 20 leemos, por lo tanto vayan, dice, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen, dice, a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que se les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, el cristiano también tiene que ir por todo el mundo enseñando y predicando, siendo evangelista, o sea, dando la buena noticia y enseñando. Tenemos una orden de enseñar, pero también hay un don de enseñanza para fortalecer el cuerpo. Hay dos tipos de maestros. Tito 2, 7 y 8 dice, sé tú mismo, le dice a Tito, sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas, le dice Pablo a Tito, refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Le dice a Tito. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Qué interesante todo lo que está hablando con respecto a la orden de enseñar, testimoniar, enseñar con nuestra vida, con nuestro testimonio, lo que somos. No solo predicar la buena noticia, sino enseñar con nuestra forma de ser, con nuestro procedimiento, con nuestra ética, con nuestra manera de vestirnos, de mostrarnos, de enseñar, con nuestra manera de pensar. Entonces está hablando de que hay dos cosas que se mueven a la vez, hablando hacia el mundo, la orden de enseñar. Predicar, una orden de predicar, enseñar, la orden de predicar. Y a su vez hay un don. Acá otra vez podemos ver que todos somos maestros y que nuestra forma de enseñar se basa
en nuestro testimonio, en lo que nosotros somos, en lo que nosotros hemos aprendido. Pero también hay dentro de la iglesia maestros que están capacitados para enseñar al cuerpo de Cristo. Que por supuesto esos maestros que están capacitados para enseñar a la iglesia, también fuera de la iglesia, tienen la orden de enseñar basados en su testimonio. Entonces, todos nosotros tenemos la orden de enseñar una vida cristiana ejemplar. Pero dentro de la iglesia hay algunos que tienen el don de la enseñanza, y esos que tienen el don de la enseñanza están para dentro de la iglesia edificar y consolidar a la iglesia en sí, armarla, edificarla trabada, como decíamos al principio. Entonces tenemos que si estamos pensando en estos dos dones que hablamos en esta clase, vemos que hay evangelistas que tienen un don específico para edificar el cuerpo. Y hay una orden de evangelismo que es para todos. Todos tenemos que predicar el evangelio, pero hay un equipo que Dios preparó para enseñarnos a todos cómo predicar el evangelio, para hacer la cara, para ser los primeros, para ser los ejemplos. Esos tienen el don, los demás tenemos la orden, el mandato de predicar. Cuando pensamos en maestros, hay algunos dentro de la iglesia que tienen una capacidad especial para enseñar dentro de la iglesia, pero todos tenemos que enseñar fuera de la iglesia basados en nuestro testimonio. Entonces, cuando hablamos de don, bárbaro, pero nosotros no podemos decir, yo no tengo el don de maestro, yo no enseño nada. No. Yo no tengo el don de evangelista, yo no predico. No. Si hoy nos llevamos esto, claro, para mí, honestamente, hemos ganado muchísimo en la vida cristiana. Miren lo que dice Hechos 5:42. Cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Todos somos evangelistas de buenas noticias, o sea, mensajeros de buenas noticias, y somos maestros con nuestro testimonio. Eso creo que si para hoy queda claro, es fabuloso lo que nos llevamos hoy, ¿no le parece? Y en la próxima clase tenemos pastores. Pastores también va a dar que hablar, créanme, pastores también. Pero lo vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.